I wake up in the morning to whistles and bells. The city's got its stories to tell. Voices lift easy and come out. Hoy vamos a intentar entender qué es el psicoanálisis. Sabemos que el psicoanálisis es una técnica que se utiliza en las consultas psicológicas para ayudar a personas con problemas. Por tanto, es un método terapéutico, pero el psicoanálisis además es un conjunto de teorías que explican al ser humano, por lo que también es un modelo de la mente humana. El psicoanálisis es un invento que Sigmund Freud desarrolla a principios del siglo XX. ¿Cómo surgió el psicoanálisis? Freud se especializó como neurólogo en 1880. Se pone a trabajar en Viena en un hospital y se interesa por la histeria, una enfermedad muy antigua que no estaba claro si era orgánica o psicológica. La histeria presentaba síntomas muy diversos: parálisis, anestesia de miembros, convulsiones, ceguera, muchos síntomas y muy diferentes, en los que los órganos afectados parecían estar sanos. Podemos ver un ejemplo en el vídeo de la película de John Huston, Freud, Pasión Secreta. En 1885, Freud viaja a París, donde Jean-Martin Charcot experimenta con la hipnosis aplicada a la histeria. Mediante la hipnosis sucedía algo muy sorprendente: se podía hacer desaparecer los síntomas del paciente. Veamos un ejemplo en el que Charcot hipnotiza a una enferma que tiene las piernas paralizadas y a la que le ordena caminar. A partir de estas experiencias, Freud comenzó a utilizar la hipnosis intentando comprender qué enseñanza podía sacar de ello. ¿Cómo se explicaba que al dar ciertas órdenes a los pacientes los síntomas aparecieran y desaparecieran? Es cierto que los pacientes tratados volvían a padecer los síntomas pasado algún tiempo, pero aún así, ¿por qué una orden tenía ese efecto? Freud pensó que si durante la hipnosis una orden hacía aparecer o desaparecer un síntoma, tal vez los síntomas en la histeria provenían de ciertas órdenes que el paciente había recibido en el pasado. Es decir, se trataba de buscar en el pasado del paciente la orden que habría provocado el síntoma. De modo que Freud se puso a investigar en el pasado de los pacientes utilizando la hipnosis. Lo que encontró fue que siempre había algún suceso muy doloroso ocurrido poco antes de aparecer el síntoma, por lo que este suceso doloroso se podría equiparar a una orden, es decir, este suceso sería el equivalente a la orden que el paciente recibe del médico bajo hipnosis. Pero es que además observó que la emoción que el paciente sentía en ese momento tenía una relación directa con el síntoma en sí mismo. Por ejemplo, una paciente que vio algo que le dolió mucho y pensó no quiero verlo, al poco tiempo quedó ciega. O el caso de un paciente que no quería ir a una ciudad vecina y poco después se le paralizaron las dos piernas. Otra cosa que le sorprendió es que los pacientes no eran conscientes de todo este recorrido, no recordaban nada de aquel suceso doloroso, lo cual significaba que existe un mecanismo psíquico que oculta los recuerdos, pero al que se puede acceder a través de la hipnosis. Para explicar este mecanismo psíquico, Freud utilizó un concepto que ya existía, el concepto de inconsciente. Este término lo habían usado ya varios filósofos como Hartmann o Fechner, pero Freud lo va a utilizar de un modo muy diferente, dándole una importancia que no tenía hasta entonces, porque según su modo de ver, no es el inconsciente quien está subordinado al consciente, sino al contrario. En el inconsciente se alojan recuerdos ocultos que son la causa de los síntomas de los enfermos de histeria. Por lo tanto, es el inconsciente el que controla las acciones conscientes. Durante unos 10 años, Freud sigue utilizando la hipnosis con sus pacientes y observa cómo una y otra vez los pacientes mejoran al llegar a encontrar aquel recuerdo doloroso que está detrás de sus síntomas. Es así como Freud establece uno de sus primeros principios. El objetivo del tratamiento es hacer aflorar los recuerdos inconscientes, es decir, hacer consciente lo inconsciente. Cuando su método se va extendiendo, aparece una nueva dificultad. No todos los pacientes son hipnotizables, porque algunos pacientes no consiguen entrar en el trance hipnótico y además no todos los médicos son capaces de hipnotizar a sus pacientes, porque esto requiere cierta habilidad que no todos los médicos tienen. Por lo tanto, se hace necesario encontrar otro modo de llegar hasta el inconsciente. Es así como surge el psicoanálisis. Freud experimentará varias maneras hasta encontrar un método que sustituya a la hipnosis. Pero eso lo explicaremos
en el siguiente vídeo. I'm tied to your tracks, love. I wish that I